Ya llegó susurro y altavoz. Tenemos versos, tenemos prosa, tenemos tabaco, mariposa. Bienvenidos al taller de poesía de Susurro y Altavoz. Es un gusto tenerlos a ustedes acá en nuestro taller y que compartan conmigo este momento en el que vamos a escribir o intentar escribir un poema. Digo intentar porque, bueno, uno lo hace, pero no siempre el poema sale. Este taller ronda alrededor de un poema de una poeta cordobesa que se llama Elena Aníbali y que nos vino a visitar esta mañana. Hola, Elena. Que un libro de poesía se reedite significa que circula, que es leído. Eso tiene muchos motivos y a mí me parece que en el caso de tu poesía, Elena, el motivo es la potencia de esa escritura. A mí, por ejemplo, me pasó con Tabaco Mariposa, que me lo aprendí de memoria nada más de leerlo. Y no es una poesía rimada, que bueno, uno se la aprende de memoria gracias a la rima y a la medida. Claro. Tabaco Mariposa te cuenta una historia. Y esa historia te la cuenta con muchos detalles, con mucha precisión, pero de repente el poema se terminó y uno se queda con preguntas, se queda con muchas sensaciones, mucho más que leyendo una historia en un cuento, ¿no? Mucho más. Elena Aníbali, poeta. Nació en Argentina, en Oncativo, un pequeño pueblo de la provincia de Córdoba, en 1978. Durante su niñez, su padre sembraba en tierras arrendadas, por lo que se mudaban a menudo. Aunque hoy vive en Córdoba capital, la presencia nefasta de los agrotóxicos en el campo argentino la interpela especialmente. El paisaje rural, la presencia latente de la muerte y un mundo de preguntas irresueltas dan forma a su poesía. Algunas de sus influencias son el poeta marroquí Tahar Ben Jelloun, la poesía griega, el Popol Vuh, libro sagrado de los mayas, el cine de Tarkovsky y el jazz. En poesía publicó Las Madres Remotas, Tabaco Mariposa, La Casa de la Niebla y Curva de Remanso. En narrativa, El Tigre. El poema Tabaco Mariposa se encuentra en el libro del mismo nombre. ¿Ustedes leyeron algunos poemas de Elena? Sí. A mí me pasa por ahí que veo a algunos escritores o artistas y mayormente veo que en sus obras ponen muchas cosas y que he visto algunos que con el tiempo explican que han entendido lo que han escrito o han hecho. Es como que escriben ciertas cosas que son tan profundas que uno no las entiende en el momento y con el tiempo como que vuelve a nutrirse de eso. ¿Vos sos de volver a, digamos, releer tus propios textos de alguna manera o sos de cerrar etapas? Creo que eso le pasa a todo el mundo, que es inevitable volver sobre lo que uno ya escribió. Tanto para ver los errores, uno con el tiempo tiene la presunción de que en el oficio se madura y se aprende siempre cosas nuevas. Yo siempre creo que hay como un fondo común de temas que uno retoma. En mi caso, la infancia,
la muerte, la memoria, lo femenino, la problemática de la mujer, siempre está, ¿no?, como fluctuando, como dando vueltas ahí en todo lo que escribo. A mí me gustó las comparaciones y cómo una cosa lleva a la otra en tu poesía, y como que te deja también pensando en más allá del poema, como en la historia del poema y qué hay, y es como la intriga que causa. Eso me gustó un montón. Bueno, en realidad este libro contiene muchas historias de personas de mi pueblo, de mi ciudad. Entonces, quizá esto de que les quede la historia y de que detrás de esa historia ustedes estén pensando en un posible trasfondo, tenga que ver con que las historias tienen realmente una carnadura real. Yo quise escribir sobre personas que de otro modo iban a quedar como en esa especie de ese pozo de indiferenciación, ¿no?, de olvido, de falta de memoria. Rescatar estas historias que parecen mínimas, pero que no por mínimas son insignificantes, sino que cruzan la vida de todos nosotros, de los que vivimos en un pueblo. Elena, ¿nos lees Tabaco Mariposa? ¿Cómo no? Aprendí a fumar con Rubén, enrollando tabaco mariposa en papel de seda. Lo hacíamos de noche, sentados en un escalón de la casilla, mientras a nuestros pies sus lánguidos perros soñaban con la sangre dulce de las liebres en el monte cercano. A veces todo era oscuridad, salvo su cara iluminada brevemente por el fuego, como un animal, por los relámpagos. El día que se fue del pueblo me dejó su radio y los jabones partidos que yo usaba pasándomelos despacio por el cuerpo. Con la última espuma disuelta en el agua se fue también la memoria y el deseo de él, una cosa fragante y sutil, como los eucaliptos cuando los moja la niebla. ¿Cuántos años se imaginan que tiene Rubén? 32. 35. 22. 40, tal vez. 20 y pico y 30 y pico. 15. ¿15? ¡Ah! 16, 17. ¿Develamos? Era un poco mayor, era un señor un poco más grande, entre 40 y 50 años. El que dice yo podría ser un hombre o una mujer. No sé si lo hiciste a propósito, Elena, o no, pero no hay ninguna marca femenina en el yo del poema. No diría que es una mujer, pero sí una pareja. Una persona que hay un deseo. Con un lazo amoroso y, claro, tiene cierta sutileza. Por lo general, como bueno, la poesía tiene este rasgo de ser como un discurso intimista y que mucha gente lo relaciona también con lo autobiográfico, uno tiene la sensación de que la persona que lo escribió en realidad es la protagonista de esa historia. Saben muy bien que ahí hay una trampita, ¿no? Como que el yo se va desdibujando tras ese simulacro del yo poético y que no siempre hay coincidencia entre uno y otro. Hay como una cierta ficción, ¿no?, en la poesía. Sí, sí. ¿Con qué sueñan esos perros? Con matar las liebres, ¿no? Como que los lánguidos perros soñaban con la dulce sangre de las liebres. Es una imagen de la muerte, ¿no? Vos te sentís adentro del personaje, o sea, no Rubén, el que cuenta o la que cuenta, o te sentís desde afuera. Yo creo que cuando lo escribí lo sentí todo como una escena, digamos, visto desde afuera, desde un otro que mira. No me sentí especialmente involucrada en esa escena, por lo menos en esa. Bueno, ahora vamos nosotros. Entonces, con tu permiso, Elena, te vamos a copiar el poema. Ella dice, aprendí a fumar con Rubén. Entonces, nosotros vamos a escribir nuestro aprendí. Piensen en las cosas que ustedes aprendieron. Por ejemplo, aprendí a besar.
Aprendí a mirar. A mirar. A reír. A preguntar. A soñar. A hablar en señas. Hablar en señas. Ah, mira. A interpretar. A interpretar. A levantarme. A levantarme. Temprano. A valorar. Andar en bicicleta. A hacer jueguitos. Cuando pensamos en lo que una persona sabe, cuando pensamos en lo que una persona aprende, tendemos a pensar en que aprende porque es inteligente, sea como sea que entendamos a la inteligencia, o pensamos que aprende porque está muy motivada. Es decir, pensamos el aprendizaje como un fenómeno individual que solo depende de esa persona. Pero la realidad es que hay otras perspectivas que nos dicen que no es así, que aprendemos en función de las oportunidades de aprendizaje que tenemos. Lo que aprendemos tiene que ver con el contexto en el que nos movemos. Un chico del campo puede saber muchísimo sobre los nombres de las plantas o de los árboles, o sobre la cría de animales, y un chico de la ciudad puede pensar que el pollo que comemos viene del supermercado. Y ninguno de los dos es más inteligente, ninguno de los dos está más motivado, sencillamente tienen experiencias diferentes. Esto no quiere decir que nosotros seamos pasivos respecto al contexto, que el contexto nos impone el aprendizaje. Nosotros buscamos activamente nuestro contexto y buscamos oportunidades. En el poema vemos cómo la autora busca a esta persona con la que aprende a fumar. Seguramente otros chicos del pueblo no lo han buscado. Esta es una oportunidad que ella se genera dentro de lo que el contexto le da. Pero hay otra cosa que es muy importante y que nos dicen estas perspectivas más socioculturales del aprendizaje, que tiene que ver con que no aprendemos solos. El aprendizaje se produce con otros. Aprendemos con otros que saben más y que nos ayudan a aprender juntos. Se suele usar el ejemplo de los niños cuando aprenden a andar en bicicleta. Vemos cómo los papás primero le organizan el entorno para que la experiencia sea positiva. Después le van a sostener la bicicleta primero muy fuerte, después cada vez menos, lo van a ir soltando. Van haciendo lo que se llama correr el andamio. Es decir, nos van dando el apoyo que necesitamos en cada momento. Cuando ya aprendimos una cosa, dejan de ayudarnos a hacer esa y nos ayudan a hacer algo un poquito más difícil. Y así vamos recorriendo el camino de volvernos expertos, gracias al soporte de aprendizaje que nos dan los demás, porque aprendemos con otros. A besar, a crear. Bien. Bueno, la idea ahora es que ustedes elijan uno, el que los ayude a hacer como Elena, irse a una escena puntual, como que hay cosas que uno se acuerda bien quién se las enseñó o cómo las aprendió. La clave es que ustedes elijan un verbo que les ayude a conectarse con un momento. Yo aprendí a manejar con un primo del que estaba medio enamorada. Entonces, bueno, yo ahí tengo como una escena. Para otro, por ahí aprendió a manejar en una academia de manejo y en ese momento no le significa nada, ¿se entiende? Si yo fuera Elena Aníbal y estoy haciendo este poema, digo, aprendí, acá pongo a fumar, acá pongo con Rubén, estaban los perros. Cuando sienten que más o menos agarraron esa escena, van al papel y escriben. Pueden tachar todas las veces que quieran, pueden empezar de nuevo. La primera estrofa de este poema propone una manera de hacer poesía. Me parece que Elena encontró un imán, un llamador de escenas, que es el verbo aprender, conjugado en pasado perfecto, en primera persona. Ella dice aprendí. Aprendí a, y otro verbo, aprendí a fumar. Y después lo que tiene que hacer es seguir las instrucciones del verbo o responder esas preguntas que secretamente todos los verbos nos formulan. ¿Con quién? Aprendí a fumar con Rubén. ¿Cómo? Enrollando tabaco mariposa en papel de seda. ¿Dónde? Sentados en los escalones de la casilla. ¿Cuándo? Lo hacíamos de noche.
Y bueno, y ahí sigue y sigue el poema y bueno, y va convocando otras cosas. El hacer es un borronear, pero no es un borronear al punto de que no nos quede nada. El hacer es muy, muy laborioso, pura artesanía, ¿no? Y al mismo tiempo es una práctica que implica un oficio, el oficio de encontrar ese momento o la palabra, ¿no? Entonces, para eso a veces tengo que implosionar todo. ¿Cuál es? Quiero poner, aprendí a vivir. ¡Wow! Bueno, sí, pones con quién, por ahí pones muchos nombres. Por ahí matando melodías. Bien. Seguí. Aprendí a vivir en esa vereda de mi pueblito, llena de botellas de vidrio partidas a la mitad. Sí. Es mi forma. Aprendí a cuestionarme. Es mi forma. Es como que perdés la base y tenés que arrancar de cero otra vez. Bueno, ponelo. Yo empecé a escribir porque cuando mi mamá se mudó no tenía dónde dejar los libros porque ella era docente y tenía un montón de libros infantiles y juveniles y los dejó en mi cuarto. Y cuando yo estaba aburrido me ponía a leerlos y un día dije, quiero ser escritor. Me gusta la lluvia porque cuando no me puedo dormir en mi casa y se pone a llover, no sé, me ayuda a relajarme. Yo escribo porque es como jugar para mí, no es algo que yo ya tengo que hacerlo, es algo que yo quiero hacerlo. Aprendí a cuestionar. Yo empecé a escribir desde los 9 años más o menos, cuando caí mágicamente al taller de La Grieta. No sabía de mí, esta parte de mí que me podría en algún momento dedicar a escribir. Emocionante para mí haber compartido este momento con la escritora. Cada palabra, cada fragmento de ese poema era como que cada vez te atrapaba más y era como que vos decías, wow, y quiero seguir leyendo y quiero seguir escuchando o leerlo. Como a mí me inspiraron, también me gustaría inspirar a los demás. Por ahí soy un poco tímida al momento de escribir y después poder leerlo, pero creo que a veces lo que uno escribe ayuda mucho a un chico, a una chica cualquiera que se esté recién comenzando a escribir. Desde chico siempre sentí mucho cariño y pasión hacia lo que es arte, como por simples palabras, sonidos, dibujos, pinturas y formas, el humano, digamos, puede llegar a transmitir tanto. Lo que, digamos, me produjo conocer a Elena, yo vi mucha fuerza en lo que es su escritura. Tiene una selección muy precisa de lo que es, lo que quiere transmitir y lo transmite muy bien. Y de hecho me inspiró bastante. El poema que yo escribí se trata de mi sobrino, que nació hace menos de un mes. Él estaba un poco chinchudo, enojado. Mirándolo a los ojos, teniendo toda su atención, empecé a cantarle y el nene se calmó a tal grado que se quedó dormido. A los jóvenes que empiezan a escribir no le diría ningún mensaje, sino más que nada que me es algo fascinante por poder dar un acercamiento, una idea de lo que es uno. Bueno, este es el momento más emocionante del taller. Vamos a compartir lo escrito. El que tenga ganas de leer, lee. El que no tenga ganas de leer, lee también. No, digo, no lee. Traten de leer para afuera, lo más para afuera que puedan, así nosotros los podemos escuchar. Salgo afuera, ¿eh? Sacando la voz. Aprendí que el aprendizaje es un ciclo que no termina, aunque algunas personas ya dan por hecho el fin de su aprendizaje y se creen expertos. Aprendí a cuestionarme mi forma de pensar,
aprendí a cuestionarme el amor, los valores y la amistad, a cuestionarme mi forma de cuestionar. Una noche con ella aprendí a jugar, escuchando música, riéndonos de miradas cómplices. Fuimos nosotros mismos. A la mañana sentía el desgaste de no haber dormido en 24 horas. El momento en que la paz llenó nuestras almas, tal como el agua cristalina llena un cuerpo de cristal, aprendí a sentir la pureza del amor, tan inmenso como la delicadeza de tu existencia, de tu ser. Aprendí a disfrutar las palabras, las risas, los enojos, los abrazos y las esperas, a disfrutar los llantos y las voces. También aprendí a disfrutar el viento, el paisaje, el canto de las aves y el sonido del mar. Aprendí a vivir, a soñar, a pensar, a buscar esa ilusión. Aprendí a vivir en esa vereda sucia de mi pueblito, llena de botellas de vidrio, partidas a la mitad. Aprendí a vivir en esa noche encendida, sacando estrellas que caían del cielo. Aprendí a caminar con mi tía. Fotos viejas documentan el momento. Mis pies sobre el suelo, sus manos en las mías. Caigo, me levanto, sus manos me dejan libre, entonces empiezo a volar. Volé hasta cansarme y por fin volví, en el momento justo, a la misma casa, en el mismo barrio, para caminar con ella sus últimos pasos. Su pelo blanco, su misión cumplida, me enseñó a caminar y yo aprendí a volar. Abuela, aprendí a extrañarte con cada recuerdo que me dejaste. Lo hacía en todo momento, acostada, esperando despertarme y tenerte a mi lado. A veces vuelvo al recuerdo de cuando era niña y te decía que te iba a atar para tenerte cerca mío. Aprendí a cuidar y cuidarme con mi hermana. En noches de terror o tardes silenciosas, nos mantenemos juntas. Yo como la mayor, la cuidé. Ella como la menor, me ayudó. Juntas en una rueda que no para. Nos peleamos, pero amamos. Aprendí a andar en bici con mi primo Felipe en las vacaciones de verano, al lado de la Pelopincho. Mi familia se lo venía pidiendo de hace rato y como no tenía otra cosa que hacer, no le quedó más que aceptar. Él para mí era un ejemplo. Era mi único primo varón. Era grande y era divertidísimo. Por eso me había emocionado saber que sería él el que me enseña. Me agarró y me llevó al fondo, donde estaba mi bici. Cuando llegamos, se agachó y le sacó las rueditas y las guardó en un cajón. Elena, decinos cómo te sentiste escuchando versiones de tu poema. Me encantó la profundidad de los enfoques y la diversidad. Estuvo muy bueno que hicieran esa versión del poema que me tocó escribir y les agradezco muchísimo por haber trabajado de esa forma tan linda. Y sobre todo que se hayan animado a escribir y a leer y a compartir lo que escribieron. Acá nos quedó un pizarrón lleno de futuras poesías, así que acá está. Hay muchos más, aprendí para seguir escribiendo. No nos salieron todas poesías iguales, sino que salieron todas cosas muy diferentes y en esas diferencias se ven cada uno de ustedes como escritores y como personas. Muchísimas gracias y que sigan escribiendo. Tenemos metáforas
ya llegó susurro y altavoz.